Esta noche quiero compartir con ustedes no un estudio psicopedagógico, no le voy a dar un estudio psicológico de sus hijos, pero esta noche quiero compartir con ustedes esta pequeña enseñanza que dice, aprende a decir no a tus hijos. ¿Es importante aprender a decir no? Sí, es importante aprender a decir no. ¿Qué es lo que quiero que empecemos a pensar? Esto de poner límites, por si acaso no es un invento de la psicología, no es un invento de la psicopedagogía, no es un invento de algún colegio. Los límites los estableció Dios desde el principio de la creación. Mire un pasaje interesante. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar. Interesante, ¿no? Dios dice, yo puse el término al mar, puse una arena, división. Mire este otro versículo, Job 38, 10 al 12. Dice, yo establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Imagínense, es Dios el que está hablando y está diciendo que él ha establecido límites para su creación. Si a cosas inertes, a cosas que son materiales, Dios le ha puesto un límite, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Eso es parte del carácter de Dios. Mire, Dios estableció límites en la educación de nuestros hijos. Un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, seguramente algún momento lo escuchó usted, Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En este versículo, ¿dónde está el desafío? ¿Dónde están los límites en este versículo? ¿En qué palabra? Se le ha marcado ahí, la palabra camino me da referencia a un carril, me da referencia a que algo está direccionado y algo tiene límites donde yo no me puedo salir del camino. ¿Usted se da cuenta? El Señor ha puesto este versículo en la Biblia para hacernos entender una cosa. Hay una forma en la que la persona tiene que crecer, desarrollarse. Fuera de esos parámetros, no está en el camino. Y eso es respecto a la enseñanza de nuestros hijos. Ahora, si el versículo nos dice, instruye al niño en su camino, es porque está estableciendo que este camino tiene pruebas, obstáculos, va a tener señalización, va a tener marcas por dónde debe ir y dónde no debe ir. Eso es lo que es un camino. Ahora, mire este otro versículo. ¿Cuándo debo decir no a mi hijo? El mismo versículo nos da la respuesta. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Dónde está la clave? En la niñez. No sabe la cantidad de veces que yo he visto gente venir a mi oficina a buscar consejería por uno de sus hijos que es adolescente, que es joven, muchas veces que es mayor y que me dicen, no sé, pastor, ¿qué más hacer? Acudo a usted porque tal vez usted le puede hablar. Y yo la verdad puedo aconsejar, la Biblia me da muchos parámetros para aconsejar, pero tendríamos que retroceder y volver al momento de la niñez. ¿Por qué? Y en esto concuerda la Biblia y concuerdan todos los estudios que usted quiera revisar. Hay una etapa en la que el niño es como una esponja. Y si no aprovechamos esa etapa, cuando venga la adolescencia, ¿usted sabía que la Biblia no tiene consejos para la adolescencia? La Biblia no marca absolutamente ningún tipo de parámetros para la adolescencia. No hay. Es más, algunos se han animado a decir por ahí que la adolescencia lo inventaron los psicólogos. No me voy a meter en ese tema, pero ¿sabe qué es lo interesante? Hay 2 versículos en toda la Biblia que nos hablan de los adolescentes. ¿Dónde hace énfasis la Biblia? En la niñez. Por eso dice, instruye al niño. No vas a instruir al adolescente. Con el adolescente vas a afinar lo que hiciste con el niño. No vas a instruir al joven vas a aconsejar porque el joven va a tomar su propio camino. Lo interesante de la Biblia cuando nos marca respecto a la educación que debemos impartir a nuestros hijos es la niñez. La niñez es la clave. Si usted quiere querer entrenar a un adolescente es más complicado, porque el adolescente con su nivel de hormonas de aquí a allá le va a responder feo, le va a mirar feo, le va a voltear la cara. Entonces la clave aquí está, en la niñez. La niñez es la clave y la Biblia lo marca así. ¿Cuándo es el momento donde yo debo colocar límites a mis hijos? En la niñez.
Y se lo digo porque yo estoy seguro que sus niños, ustedes están en un jardín y creo que han buscado una institución cristiana y me alegra. ¿Sabe por qué? Porque ustedes van a recibir no solamente instrucción, van a recibir palabra de Dios como en esta noche. No sabe cuánta falta hace. No sabe cuántos padres de familia dicen, como veíamos la encuesta hace rato, ¿no? No sé qué hacer, no sé cómo, a veces no me obedece. Entonces, esta noche prestemos atención porque la Biblia nos va a aconsejar. ¿Cuándo es el momento de decir no a mi hijo? En la niñez. Mire Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Hay conflictos en el momento de la educación, de la disciplina de nuestros hijos? Sí. ¿Y por qué vienen estos conflictos? No voy a hablar de todos los conflictos por el tiempo, pero una de las cosas más frecuentes que sucede en el momento de disciplinar a nuestros hijos es la diferente forma en la que nosotros hemos sido disciplinados. Cuando usted se casó, usted no se casó con una persona igual a usted, ¿verdad? Vienen de mundos diferentes. Entonces la otra persona habrá recibido un tipo de educación, un tipo de formación. Entonces usted dice, hay que hablarle. No, el otro dice, hay que darle. Entonces tenemos dos posiciones. ¿Qué hacemos? Y muchas veces la falta de disciplina en los niños es porque papá y mamá no se han puesto de acuerdo aún en cuál va a ser la forma y el procedimiento. No sabe cuántas veces he escuchado en mi hogar y en otros hogares también decir, cuando venga tu papá, le voy a contar a tu mamá. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desligándonos de esa parte que es disciplinar, orientar, corregir, poner límites y cargárselo a la otra persona. ¿Por qué? Yo no tengo autoridad. ¿Acaso la Biblia establece que solo el papá debe corregir o que solo la mamá debe ser la que levanta la voz? Se da cuenta que muchas veces nos hemos equivocado y pensamos que la Biblia ha delegado la responsabilidad de disciplinar a una de las personas de la casa. O peor todavía, ¿sabe qué? Hay papás que ya no aguantan y para solucionarlo le dicen al niño, le voy a decir a tu abuelito no te va a traer el regalo y listo, y con eso lo arreglamos mejor todavía. ¿Por qué le decimos al niño, en pocas palabras, tu papá no puede, yo no puedo, pero como tú lo quieres tanto a tu abuelito, vamos a hablar con tu abuelito para que tu abuelito no te traiga tu regalo? ¿Cuántas veces hemos utilizado ese tipo de estrategia en el momento de querer que nuestros hijos nos obedezcan? Mire lo que dice la palabra de Dios esta noche. Aparte de cuándo debo decir no a mi hijo, ¿qué nos debe motivar a establecer límites a nuestros hijos? Mire, la Biblia es clara cuando habla de límites de disciplina. Hebreos 12, del 5 al 10 dice, ya se han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuál es el motivo? El motivo principal por el cual usted debe ponerle límites a sus hijos es que lo ama. ¿Y sabe qué? Y yo sé que esto va a sonar difícil. Y yo quisiera que usted haga una revisión personal. No sé si alguna vez usted ha llorado después de tener que disciplinar a su hijo o la primera vez que tuvo que darle. No fue sencillo, estoy seguro que no. ¿Y sabe por qué? Porque luchamos con nuestra forma de amarlos y en nuestra forma de amarlos los papás tienen miedo. ¿Sabe a qué tienen miedo los papás? Tienen miedo a perder el cariño, tienen miedo a perder el control. Que si le doy muy fuerte, ¿cómo le tengo que dar? ¿Cuántos le tengo que dar? Y si es muy pequeño, ¿sabía que una pregunta que me hacen mucho los papás es, ¿a qué edad debo yo darle? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Cuál es la edad en la que un niño ya puede recibir? Hace muchos años, bueno, hace algunos, cuando yo era más joven, yo tenía una líder en la iglesia y teníamos una reunión en su casa, una reunión de liderazgo. Y recuerdo que estábamos en la reunión todos concentrados y eso le va a pasar a usted, está en su trabajo, está en algo ocupado y de pronto empieza a llorar, a hacer su berrinche uno de los niños. ¿Qué sucedió? Mi líder en ese momento dijo, van a disculpar un momentito, se fue al cuarto donde estaba la bebé, escúcheme bien, la bebé, y volvió, la niña seguía llorando. Y nosotros
incómodos en la situación, le dijimos, mira, si tú necesitas tiempo, nos podemos ir, buscamos la reunión, y esas situaciones incómodas que tu hijo a veces te hace atravesar, porque se pone berrinchudo en la calle, porque no quiere obedecer, porque patalea, y en ese momento yo aprendí una gran lección, porque ella agarró y dijo, ya fui a revisar, mire lo que me dijo, ya fui a revisar a la bebé, no se hizo sus necesidades, o sea, no está mojado su pañal, no está sucio, no está con fiebre, no está con hambre, simplemente que aquí estamos haciendo bulla y quiere llamar la atención. Pero estamos hablando de una niña de 1 año, año y medio, ¿sí? Y es por eso que no debo ceder. ¿Sabe qué me llamó la atención? Es que hay muchos papás que al primer gritito de los niños corre y quiere darle algo, quiere calmarlo de alguna manera. Y es importante aprender a decir no a nuestros hijos. Sí, ¿y cuál debe ser la motivación? Mire esto. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si usted no corrige a sus hijos ahora, va a llegar un momento donde usted no va a poder descansar. Le van a llamar del colegio, le van a llamar de la policía. Dios no quiera, pero ¿sabe qué? Hay muchos papás que una vez que tienen sus hijos y no aprovecharon el tiempo para ponerle límites, luego en su vida ya no pueden descansar. Y a tal grado llega esto, y espero que no sea la situación esta noche en la sala, pero hay muchos papás que hasta hoy en día siguen sustentando a sus hijos, 20, 30 años, siguen dándoles dinero. Discúlpenme si alguno acá tal vez se siente ofendido, pero estamos hablando de una realidad. Y eso es culpa de ese joven que no busca trabajo, no, eso es culpa de que cuando eran niños no les enseñamos y no les pusimos límites. Y todo lo que el niño quiere se le da. Y cuando el niño llora, corro y le digo que no se preocupe. Tenemos que saber equilibrar los momentos en los que uno debe colocar límites, en los que uno debe hablar. Y esta noche esperamos dar algunas pautas sobre eso. Efesios 6, del 1 al 3 dice, para que te vaya bien. Si yo enseño a mi hijo a obedecerme, a honrarme, hay un beneficio aquí. ¿Cuál es la motivación que tengo que tener? Que mi hijo viva. Y que viva y su vida sea buena y que sea larga. ¿O usted desea algo malo para su hijo? Estoy seguro que no. Yo creo que no tendría que ser padre aquella persona que no desea el bien para su hijo. Esa debe ser la motivación, que yo lo amo, que yo un día voy a tener que descansar y voy a alegrarme por los frutos de lo que he sembrado en mi hijo y que mi hijo va a vivir bien, que va a ser de larga vida sobre la tierra. Y creo que la Biblia no marca otro tipo de motivación. ¿Sabe cuál es el problema cuando cambiamos la motivación? La motivación de muchos papás, ¿sabe cuál es? Que mi hijo sea el número 1 de la clase. Y tenga mucho cuidado con eso. Porque cuando mi hijo no es el número 1, es ahí donde yo tengo serios problemas en cómo yo enfoco mi disciplina y mi educación sobre él. No sabe cuántos papás se han equivocado queriendo que su hijo sea el número 1 en todo, en todo. Y se han olvidado que la Biblia, lo que nos marca, escúcheme bien, lo que nos marca la Biblia es que si tú enseñas a tus hijos y le pones límites, es para que le vaya bien. Y créame, no necesariamente a las personas que sacan 100 en todo les va bien. ¿Cómo yo garantizo que a mi hijo le va a ir bien? Cuando tenga un título, cuando saque el doctorado, el masterado, el diplomado, que yo quiero que él se pare ahí adelante y diga, gracias papá, por ti lo logré. O cuando aprenda a manejar su vida. Cuando yo pueda descansar, como dice la Biblia, y alegrarme por mi hijo. Si usted logra eso, es porque usted le puso límites en el momento adecuado. Avancemos un poco más. Ya sabemos cuál debe ser nuestra motivación. ¿Qué hacer cuando rebaso los intentos de límite que queremos colocarles? ¿Se acuerda que hace rato en la encuesta alguien decía, por ahí alguien ponía, me obedece, pero con condiciones, y a veces no me obedece, alguien puso? Es ahí donde debemos apelar lo que dice la palabra de Dios. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y aquí hay que hacer una aclaración. Si usted le da alguna vez a su hijo con vara, por como dice la Biblia, no tiene que darle con ira y no tiene que darle hasta dejarlo inválido, por si acaso. No sabe cuántos papás con el estrés
Cuento una típica escena. El papá está muy estresado, llega, la mamá está estresada, se queja del hijo, el papá tiene que poner la disciplina porque la mamá dijo cuando llegue tu papá, y en ese momento el papá, con todo el estrés que trae del trabajo, más el estrés que llega a la casa, no disciplina, se desahoga. Y esa es una de las cosas que debemos evitar, porque la disciplina no es el desahogo del padre, no es el desahogo y nunca debe serlo. Porque ya no estaría motivado por el amor, sino motivado por la presión y por el estrés. ¿Se da cuenta? Mi motivación habría cambiado si es que yo hago esto. ¿Corregir? Sí. ¿Utilizar la vara? Sí. ¿Por qué? Librará su alma del Seol. Avancemos un poco más. ¿Cómo decir no a nuestros hijos? Tal vez esta es la parte interesante de esta noche. ¿Cómo decir no a nuestros hijos? Bueno, primero, tienes que tener claro el objetivo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Y de qué forma lo debe hacer? Porque si usted le dice a alguien no, y esa persona le preguntara, ¿pero por qué? Y usted responde, porque soy tu papá, bueno, va a tener que obedecer. Pero lo importante aquí es que el papá tiene que tener claro el objetivo de cuando le digo no, es por qué no, qué es lo que le estoy pidiendo, qué es lo que le estoy pidiendo que no debe hacer, cuándo debe hacer o no debe hacer lo que le estoy pidiendo y de qué forma hacerlo. El segundo consejo es ser firme. No entres a discutir o a negociar las órdenes con tus hijos. Alguien ponía hace rato en las encuestas, sí, pero con condiciones. ¿Y sabe cuál? Una de las cosas que es más tóxica en la educación de los hijos es jugar a los tratos. Yo sé que para muchos les da resultados. ¿Sabe cómo es eso? Ya. Séntate acá. Si no, no te doy aquello. Si no, no te compro esto. Si no, no te doy la tablet. Entonces, estamos jugando al negocio con nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Muchas veces ellos ganan. Muchas veces ellos ganan. Y tenemos que tener mucho cuidado con entrar a negociar. Porque no es el niño el problema. El problema es el papá que se ha puesto al nivel del niño para poder negociar y discutir algunas cosas con él. Tal vez me va a entender poco a poco mientras vamos avanzando en el desarrollo. ¿Cuál es el otro consejo? Mantener la calma. Recuerde, los niños no responden de la manera que usted quiere, porque usted tal vez quiere una respuesta consciente, coherente y acorde a su edad, pero está hablando con un niño. Y un niño va a tener formas de hablar. Entonces, ¿uno debe practicar la calma? Sí. Decir una frase, no una pregunta. Por ejemplo, usted puede utilizar esta frase. ¿Podrías traerme? Y está preguntando. Pero cuando usted utiliza una afirmación, cuando usted da una orden, un imperativo, y lo hace de manera cortés, eso es enseñanza. Por favor, tráeme. Porque usted no le está pidiendo un favor, le está diciendo una orden, pero lo está haciendo con gentileza. ¿Se da cuenta? Esa es una gran diferencia en el momento en que nosotros damos órdenes a nuestros hijos. Cuando nosotros negociamos con ellos, tal vez cuando son niños nos digan que sí, pero no se ha dado cuenta que muchos adolescentes hacen caso, pero su rostro dice otra cosa. Y es porque están en la etapa donde ya no vas a negociar con ellos, ya no puedes pedirles por favor. Y es que acostumbraste a tus hijos a preguntarles siempre antes de darles una orden. Darles una orden no quiere decir ser frío y violento. Darles una orden quiere decir ser gentil, pero ser firme. Y este es el problema, el pequeño gran problema que tenemos muchas veces en la educación. No somos firmes, nos falta firmeza. ¿Qué hablamos cuando decimos firmeza? Estuve leyendo un estudio del doctor Dobson sobre la familia y él tiene un estudio muy interesante que se llama ¿Cómo entrenar a tu hijo? Y en lo que nos dice el doctor Dobson respecto a la educación, voy a tomar solamente esta parte, nos dice, cuando tú le des una instrucción a tu hijo, présteme atención, cuando tú le des una instrucción a tu hijo, utiliza un nivel de voz que no sea el que vas a utilizar cuando tú le llames la atención. Le doy un ejemplo. Dice una persona, yo le hablo a mi hijo, no hagas, no me hace caso. Deja de hacer, no me hace caso. Levanto la voz, agarro el cinturón y me hace caso. Entonces, ¿qué pasó? Estoy entrenando a mi hijo para que cada vez que yo levante la voz y muestre el cinturón, entonces él sí va a obedecer. ¿Dónde está el problema? En la práctica.
El niño tiene que aprender que cada vez que tú dices no, no necesitas gritar, porque el no es no. Te he dicho no, hijo. ¿Necesitas gritarle, sacudirlo? No, no es no. Y si tienes que moverlo a la silla otra vez y decirle no, otra vez, y practica. Y te va a tomar minutos, tal vez te va a tomar días, pero eso es lo que cuesta la educación de los hijos. Nadie ha dicho que va a ser en una sola sesión, ¿se da cuenta? No va a ser sencillo, pero ser firme es muy importante. Y para ser firme no necesitas gritar, porque si tú le gritas, acabas de generar a una persona que solamente va a hacerte caso cuando le grites. Y no sabe cuántas luchas hay en las familias porque solamente los hijos obedecen cuando tú les gritas. ¿Dónde estuvo el error? En la niñez. Enseña a tus hijos, sé firme. Y como mantén la calma y como última parte ahí, practica. Practica una y otra vez. Emplea gestos firmes, decididos. Utilice recordatorios visibles. Los niños pueden aprender de manera visual. Recuerde que tenemos por lo menos 7 inteligencias. Entonces, no todos los niños aprenden solamente oyendo. Hay niños que necesitan ver algo en la casa. Si usted coloca algunas palabras, algunas cosas que les dan órdenes, eso puede ayudar para que el niño entienda qué puede y qué no puede hacer. A dónde puede ir, dónde no puede ir. De información del lugar de amenazas. Usted tiene que decirle qué lugar no puede él ingresar. Explique las razones al principio. Hace un año más o menos tuvimos un problema en el colegio donde yo trabajo porque tuvimos un niño que se cayó de las gradas, de las graderías en el Coliseo. Lo primero que preguntamos es, ¿la profesora dio las normas, explicó a los niños dónde no deben acceder? Sí, lo hizo y eso fue un gran alivio para nosotros como institución. ¿Por qué? Porque a los niños se les tiene que decir, por aquí sí, aquí no. Porque eres muy niño, porque te puedes caer, porque esto es muy alto para ti. ¿Se acuerda? Aprender a decir no. ¿Qué sucedió? Que cuando vinieron los papás a quejarse contra la institución de por qué el niño estaba lastimado, nosotros explicamos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le decimos no y le explicamos por qué no. Pero la pregunta era, ¿y en la casa? No, en la casa él tiene acceso a todas partes y él va a todas partes. Y así crecemos. Y así crecen los problemas también. Aprende a decir no a tus hijos. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Vamos con el 7. Algunos consejos antes de decir no o poner límites. Recuerde que si usted no tiene límites, sus hijos no los tendrán. Una de las cosas que daña más en la formación de una persona es que en algún momento te des cuenta que tu papá te pide cosas que él no hace. Y se lo digo porque llevo 18 años trabajando con jóvenes. ¿Y sabe cuáles son las quejas de los jóvenes? Muchas veces me dice, no sé por qué mi papá me dice que fumar y tomar es malo y que no me meta en problemas cuando él lo hace. Él va con sus amigos, él se va a jugar fútbol. El fin de semana, en vez de estar con nosotros, se va a pasear. Pero me pide que yo sea más amable, que le tenga confianza. Recuerde, si usted no tiene límites, sus hijos no los van a tener. Segundo, cumpla lo que promete. No utilice la vieja confiable. Perdón, es una frase bien conocida de cuando usted ve una indisciplina en su hijo, dice, en la casa vas a ver. Porque no queremos pasar vergüenza en la calle, ¿no? En la casa vas a ver. Y llegamos a la casa y naranjas verdes, nunca sucedió nada. Cuando el niño se da cuenta, y por si acaso los niños no son tontos, cuando el niño se da cuenta que el papá amenaza pero no cumple, listo, agárrate Catalina porque acabas de perder la autoridad sobre tus hijos. No puedes permitir eso. Y es por eso que cada vez que tú vas a utilizar frases como te quedas sin celular, pierdes esto, debes cumplirlo. Y por eso tienes que pensar muy bien a qué nivel lo vas a castigar. Una vez un papá dijo, no, yo se lo quito el celular. Muy bien, señor. No, se lo quito, un año no lo va a ver. ¿Estás seguro que un año le va a quitar el celular? Estaba molesto el papá. Muy bien, quíteselo un año. A las 3 semanas el muchacho lo tenía, el celular. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nos animamos a decir cosas que no cumplimos. Y eso cuando un niño se da cuenta, encuentra cuál es el punto débil. Y cuando un niño encuentra el punto débil de su papá, lo va a chantajear. Si su punto débil es que él llore, él va a utilizar el llanto. ¿Sí?
Créame, los niños lo pueden hacer. ¿Usted cree que los niños son tontos? No, los niños están de vuelta a veces. Otro consejo que podríamos dar antes de decir no a tus hijos: el amor y el respeto que demuestra su familia será un motivador excelente para que sus hijos quieran respetar los límites que les ponga. Si usted habla de amor, es porque usted demuestra amor en su casa. Si usted habla de respeto, es porque respeta. Si usted le dice cuida tus palabras, es porque usted las cuida. Es muy importante que los niños vean amor en el hogar. Muy importante. Porque si no hay ese parámetro, el niño va a tener una gran división, una gran incógnita en su cabecita. Hable con seguridad. No necesita gritar para establecer límites. Sea constante. Descanse en Dios. Hace rato le decía, y estoy seguro que a alguno le ha pasado, estoy seguro que cuesta tener que disciplinar a tu hijo y no saber si lo estás haciendo bien o mal, no saber si está siendo muy torpe o no, no saber si tener que retractarte por lo que le dijiste o no. Y es por eso que necesita del Señor. Ponga a Cristo como centro de su hogar. Ningún padre nace sabiendo cómo va a enseñar a sus hijos. Aunque algunas ocasiones resulte duro decir no a los niños o ponerle límites, a la larga va a ser muy beneficioso para toda la familia. Aprenda a decir no. Cuando yo era muy pequeño, para terminar, recuerdo que mi papá un día me levantó a las 5 de la mañana. Esa era su forma de disciplinarme. No quería que las demás personas de mi casa vieran lo que él tenía que hablar conmigo. Me llevó a la sala, solamente él y yo. Eran 5 de la mañana. Él hizo que me sentara y me preguntó: ¿qué sucedió? Yo le conté mi versión de los hechos. Siempre es bueno escuchar. Siempre es bueno escuchar. Él me escuchó. Yo le conté lo que había sucedido y me defendí. Todos tenían la culpa menos yo. Pero mi papá siempre tenía que evaluar los dos lados de la moneda. Después me preguntó: ¿crees que te equivocaste en algo? Eso es disciplina. Hacer que tus hijos entiendan en qué se están equivocando. Y le dije: bueno, creo que sí. ¿En qué te equivocaste? No debía actuar así. ¿Crees que mereces que te discipline? Sí, pero es que no, tú mereces disciplina, amigo. ¿Cuántos mereces? ¿Sabe qué? Yo estoy seguro que las formas de educar y de disciplinar en las casas son diversas. No hay una única receta para esto. Pero lo único que sé es que mi papá, cada vez que me tuvo que disciplinar, me explicó. Hasta hoy en día me queda grabado en la cabeza y me decía: si voy a hacer esto, es porque quiero que seas un buen hombre. Y un buen hombre no miente. Un buen hombre no hace lo que tú hiciste hoy día. Y es por eso que voy a hacerlo. Y me disciplinaba. Pero poniéndome en la cabeza por qué lo hizo. Aprenda a decir no a sus hijos. Créame, el Señor quiere bendecirle a usted. Yo estoy seguro que no va a ser fácil. Pero hay una gran bendición cuando usted empieza a formar a sus hijos como Dios quiere que usted los forme. Permítame orar un momento esta noche, donde usted está. Incline su rostro un momento. Señor, queremos agradecerte. Agradecerte por este grupo de padres de familia, Señor, que tú les has dado el enorme privilegio de ser padres, porque no todos lo son. Señor, herencia tuya son los hijos. Señor, sabemos que son prestados, que en algún momento crecerán, se irán de la casa. En algún momento tomarán su propio camino, pero mientras son niños, qué gran responsabilidad, Señor, que les has dado a estos padres de familia. Ayúdales, anímalos, Señor, que después de esta charla que hemos tenido esta noche puedan conversar, puedan ponerse de acuerdo de qué es lo que están buscando en la formación de sus hijos. Estoy seguro que criar hijos cualquiera lo hace, pero formar hombres que sean temerosos de ti, mujeres, hombres que sean temerosos de ti, que te den gloria con su vida, que disfruten de su vida, va a costar, Señor, va a costar. Ayúdales, dales la fortaleza y la constancia y la firmeza para decirles no. Muchas veces cuando el niño llora, muchas veces cuando el niño hace un berrinche. Bendícelo, Señor. Bendice a cada hogar que ha tenido la oportunidad de esta noche escuchar esta pequeña charla que hemos tenido. Gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo.
En el nombre de Jesús. Amén. Rey Jesús.